Si decimos Mozart, a todo el mundo le viene a la cabeza la imagen de un genio, ¿verdad? Un prodigio musical que cambió la historia. Es un nombre que resuena en todas partes. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? Detrás de ese apellido tan famoso hay un relato que casi nadie conoce. Y claro, la pregunta es casi obligada. ¿De verdad lo sabemos todos sobre los Mozart? Hoy vamos a sumergirnos en los documentos para descubrir la historia de la primera Mozart prodigio, una joven cuyo talento deslumbró a toda Europa mucho antes de que su hermano pequeño cogiera la batuta. Su nombre era María Anna Walburga Ignacia Mozart. Un nombre largo, sí, pero para su familia y para la posteridad fue simplemente Nannerl. Ella era la hermana mayor de Wolfgang y su vida es una mezcla fascinante de un talento arrollador, las limitaciones de su época y un legado silencioso pero absolutamente crucial. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que entender que antes de Wolfgang estaba Nannerl. Su biografía no arranca como la hermana de un genio, no. Empieza como el genio original de la familia Mozart. Todo arranca con este objeto, el Nannerl-Notenbuch, un cuaderno de música. En 1759, su padre, Leopold, lo creó exclusivamente para ella, para sus clases de clavecín. Ella fue la primera, la que demostró tener un don tan fuera de lo común que lo inspiró todo. De hecho, su hermano pequeño, Wolfgang, aprendería música usando este mismo libro, siguiendo los pasos que ella ya había marcado. Y ese talento, claro, no podía quedarse en casa. La familia se embarcó en una gira por Europa que duró más de 3 años. Y ojo, que en los primeros años, Nannerl no era un simple acompañamiento. A menudo era la estrella principal. Con solo 11 añitos ya estaba actuando ante la realeza en Múnich, Viena o París. Tanto la crítica como el público se quedaban con la boca abierta al ver su destreza. Y esto no es una leyenda familiar. La prensa de la época lo dejó por escrito. En Augsburgo, un periódico local describía su habilidad como algo casi increíble. Destacaban su precisión y su gusto al tocar las piezas más complicadas. Vamos, que no era un recital infantil cualquiera, era una demostración de virtuosismo en toda regla. Y en París la cosa fue a más. El influyente barón von Grimm, cuyas cartas circulaban por todas las cortes europeas, escribió que su forma de tocar era la más brillante y su precisión asombrosa. Nannerl se estaba ganando a pulso una reputación por todo el continente como una de las mejores intérpretes del momento. Pero quizá el testimonio con más peso es el de su propio padre y maestro, Leopold Mozart. En una carta de 1764 lo dijo sin rodeos. Su hija, con solo 12 años, era una de las intérpretes más hábiles de Europa. Y viniendo de un músico y profesor tan exigente como él, eso es decir muchísimo. Parecía un camino directo al estrellato, ¿verdad? Pero aquí es donde la música se detiene. La carrera de Nannerl, que apuntaba al cielo, se vio frenada en seco. Y no por falta de talento, sino por las normas de hierro de su tiempo. Esta es la cifra clave. 18. A los 18 años, Nannerl alcanzó la edad para casarse. Y según las costumbres del siglo XVIII, y sobre todo según la decisión de su padre, su carrera pública como concertista tenía que acabar. A las mujeres no se les permitía tener una carrera profesional en la música. Su destino era el matrimonio y el hogar. Punto. Aquí se ve el drama con una claridad brutal. Los caminos de los dos hermanos prodigio se separan por completo. Mientras Wolfgang seguía de gira por Italia y el resto de Europa, haciéndose cada vez más famoso y forjando su carrera, a Nannerl le tocó quedarse en casa en Salzburgo. Su mundo se hizo pequeño, mientras que el de su hermano se expandía sin límites. Pero Nannerl no tiró la toalla, ni mucho menos. Canalizó todo ese talento inmenso hacia la enseñanza. Y no de cualquier manera. Se convirtió en una de las profesoras de piano más respetadas y buscadas de todo Salzburgo, transmitiendo el método de su padre a toda una nueva generación. Su influencia continuaba, aunque fuera de puertas para adentro. Y aquí viene un detalle fascinante, algo que poca gente sabe. Nannerl no solo era una intérprete genial, también componía. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por la mejor fuente posible, su propio hermano. En una carta, el mismísimo Wolfgang alaba una composición suya, la llama hermosa y se muestra asombrado de su talento. Esto nos confirma que su capacidad creativa era enorme y reconocida por un genio. Claro, esto nos lleva a la pregunta más triste de todas. Si componía, y lo hacía tan bien que hasta su hermano alucinaba, ¿dónde están sus obras? La respuesta duele. Se han perdido. Ninguna de sus composiciones ha llegado hasta nosotros. Un reflejo trágico del poco valor que se le daba al trabajo creativo de las mujeres en aquella época. A pesar de que su carrera se truncó y su música se perdió, la contribución más grande de Nannerl al mundo todavía estaba por llegar.
Y no sería como intérprete ni como compositora, sino como la gran arquitecta del legado de su familia. Cuando Wolfgang murió en 1791, demasiado joven, fue Nannerl quien dio un paso al frente. Asumió la tarea gigantesca de preservar su memoria y su obra. Se convirtió, en la práctica, en la guardiana de la historia de Mozart. Sin su trabajo, lo que sabríamos hoy de su hermano sería infinitamente menos. ¿Y cómo lo hizo exactamente? Pues fue ella quien guardó como un tesoro cientos de cartas familiares, esos documentos que nos dan una visión tan íntima de sus vidas. Compartió sus recuerdos con los primeros biógrafos, asegurándose de que la historia de la infancia de Wolfgang no se perdiera. Y colaboró con las editoriales para encontrar y publicar las obras de su hermano. En resumen, Nannerl se convirtió en la fuente primordial y auténtica para todo lo que vino después. Ya viuda, en 1801, Nannerl volvió a su Salzburgo natal. Allí retomó la enseñanza y, desafiando de nuevo las normas, incluso en su madurez, volvió a subirse a un escenario. Ofreció conciertos como solista que, por cierto, recibieron críticas buenísimas. Su pasión por la música, desde luego, nunca la abandonó. Así que, al final, la historia de Nannerl no es una de fracaso, sino una de una contribución silenciosa pero inmensa. Su legado es otro. Puede que el mundo perdiera a una gran compositora, cuyo potencial nunca llegaremos a conocer del todo. Pero gracias a su dedicación, a su meticuloso trabajo como guardiana de la memoria, el mundo ganó algo irreemplazable, la historia completa del genio que fue su hermano. Y ese, sin duda, es un legado de un valor incalculable.